ustedes? ¿Qué me dirían ustedes si yo les digo Cristo ha resucitado? Sí, bueno, los que dijeron amén, aleluya, gracias, pero no era eso lo que... Ya, ahora sí, en serio. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Niños, solamente ustedes. Cristo ha resucitado. Ya, ese era un ensayo. Niños, y solo niños. Cristo ha resucitado. Bien, más o menos, sí, ¿cierto? Bien, sí, hemos hablado de esta frase, no es una frase que inventamos aquí en Iglesia 1, ni siquiera en la Iglesia Presbiteriana, es una frase histórica que los hermanos han usado incluso como un saludo, y en lugares tan hostiles como por ejemplo Europa del Este. Se usaba bastante este saludo, me imagino incluso a rato, en algunas ocasiones a escondidas. Hermano, Cristo ha resucitado. Y el otro le responde, verdaderamente ha resucitado. A lo mejor todos los que están a nuestro alrededor son unos ateos, incrédulos, pero tú y yo sabemos la verdad. Cristo verdaderamente ha resucitado. Amén. Y ese es el yo soy de hoy, po. Y eso era todo, gracias. No, perdón, ya. No. Creemos que Cristo resucitó, hermanos, creemos que Él es la verdadera resurrección, porque Cristo fue más allá. Cristo no solamente resucitó, lo digo como si fuera tan cotidiano, no, es un real milagro cósmico, pero además de Él haber resucitado, Él dijo que Él era la resurrección. Y no solamente la resurrección, sino que además de eso era la vida. Tú y yo tenemos vida porque Cristo resucitó y porque Cristo es la resurrección. ¿Lo crees? Eso mismo fue lo que le preguntó a Marta. ¿Lo crees? Y es tremendo porque además esta resurrección da vida y vida eterna. ¿Sí? Jamás vas a dejar de vivir, le dijo Jesús a Marta. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Maravillosa frase. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Ese es nuestro Señor. En ese Señor creemos. Entonces hoy día, como ya dijo el pastor Jonathan, estamos en el quinto yo soy, que es yo soy la resurrección y la vida. ¿Ya? Y voy a hablar un poquito del contexto de la historia, porque cómo Jesús llega a decir esta declaración, cómo Jesús llega a confesar esta verdad de sí mismo. Ya hemos hablado que Jesús empieza su ministerio y empieza de a poquito, ¿no? Empieza a decir algunas verdades. De hecho, en algunos contextos no quiere ser reconocido. Mamá, no es mi hora, no quiero convertir el agua en vino, por favor. ¿Ya? Y de a poco él empieza a expandir su ministerio y a decir quién era él. Él no era un simple carpintero nacido en un pesebre. Ciertamente lo era, pero era mucho más que eso. Y entonces, hablemos un poquito cómo Jesús llega a decir que él era la resurrección y la vida. En el capítulo 11 de Juan se ve esta historia de Jesús con esta familia de Betania, ¿no? Esta familia de estos tres hermanos. No sabemos si eran más hermanos, pero en la historia es Lázaro, Marta y María, ¿verdad? Y en una aldeíta, en un lugar muy pequeño de Judea llamado Betania. Y ahí Jesús tenía unos amigos. Y ahí ya está el primer quiebre, ¿no? Hoy día, ¿qué se nos dice? Háganse amigos de los poderosos. Háganse amigos de los que tienen influencias. ¿Y qué hace Jesús? Se hace amigo de unos aldeanos, de una familia de la cual no tenemos mayores antecedentes. De una familia de tres hermanos. ¿Sí? Con dos mujeres con características que conocemos, porque esta historia
esta familia también la conocemos por otros relatos, ¿no? Sí, tenemos el primer antecedente cuando Jesús visita a María y Marta, ¿se acuerdan? Cuando va y Jesús al tiro ve que hay diferencia en ellas, ¿no? ¿Cómo era Marta? ¿Cómo era Marta? ¿Recuerdan o no? ¿Cómo era Marta? Algunos se pegan cosas, digan, ay, como tú. ¿Cómo era Marta? Yo vi, hermano, yo vi. Soy testigo de aquello. Marta era hacendosa, afanada, acomedida. Sí, no faltaba nunca nada en la mesa gracias a Marta. Sí, porque Marta ahí, que pasaba la aspiradora, ¿cierto? Iba a comprar, volvía. En cambio, María, ¿cómo era? María estaba como así. ¿O no? ¿Cierto? ¿Pero por qué? Porque, ¿qué estaba haciendo ella? Escuchando. ¿Y qué dijo Jesús? Que María escogió la mejor parte. O sea, que era más importante estar atento y recibir de este Jesús que estar hacendoso, afanado. ¿Hay que hacer las cosas? Por supuesto que sí, hay que hacer las cosas. Obvio que sí. Pero hay una mejor parte, ¿ya? Entonces Jesús ya tenía contacto con esta familia. ¿Sí? Y bueno, y después de este episodio viene este episodio de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y después hay un tercer episodio de Jesús con esta familia, donde Jesús es invitado de honor a la casa de ellos. ¿Y qué hace María? Derrama perfume a los pies de Jesús. Y aquí viene Judas, ¿cierto? Que reclama, podríamos habérselo dado a los pobres. Entonces hay una relación de amistad de Jesús con esta familia. Y a veces nosotros pensamos como, oye, pero ¿cómo Jesús, amigo, pero amigo así como nosotros podemos tener amistades? ¿No que Jesús es el Señor? ¿Sí? Es lindo esto de Jesús, porque hay una relación íntima entre Jesús y esta familia. A veces cometemos el error y el pecado, muchas veces, de ver a Jesús solamente divino, inalcanzable, ¿no? Que no logramos comprender que Jesús tenía amigos reales, ¿sí? No solamente colaboradores en la misión, no solamente los discípulos de Jesús. A veces creemos que los líderes no necesitan amigos, no necesitan gente con quien simplemente tirar la talla. Jesús cultivó una relación de amistad posiblemente porque lo necesitaba. Necesitaba amigos reales, que no fueran de la primera línea de los 12 discípulos, los 12 apóstoles, ni los seguidores más acérrimos, pero él sabía que tenía un lugar donde llegar. La casa de María y Marta y Lázaro en aquella pequeña aldea en Betania y en Judea. Entonces a veces cometemos ese error. ¿Y qué le pasó a esta familia? Crisis familiar. Ocurrió algo malo, ¿cierto? Lázaro se enfermó mal, ¿verdad? Lázaro se enfermó mal. Estoy hablando del capítulo 11. Estoy intentando recrear un poquito todo lo que ocurre en el capítulo 11 de Juan hasta que lleguemos al 17. Entonces ocurre una tragedia. El hermano está por morir. Muchos visitan a la familia, probablemente fueron a curanderos, a doctores, posiblemente, pero el hermano no mejoraba. ¿Sí? Marta, por supuesto, como buena Marta, empieza a pensar y quiere hacer algo. ¿Y qué se le ocurre? Enviar un mensajero a donde Jesús. Anda donde está Jesús. Jesús no estaba en la casa al lado, ni cruzando la cuadra, estaba en otro pueblo, en otro lugar, muy lejos de ahí. ¿Ya? Entonces, llega el mensaje donde Jesús, y el mensaje dice: tu querido amigo está enfermo. Jesús, tu amigo querido está muy enfermo. Esas fueron las palabras que llegaron a Jesús. Y Jesús dijo, esto es muy tremendo, no anoté aquí en qué versículo está, si alguien me lo indica: esta enfermedad será para la gloria de Dios. No morirá, Lázaro no morirá, sino que por ella el Hijo de Dios será glorificado. Lo parafraseé. ¿Dónde está el versículo 4 de Juan 11:4? Perfecto. Entonces ahí Jesús le dice a este mensajero:
No le dice ni a Marta, no. Le dice al mensajero, esta enfermedad será para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿De quién estaba hablando? De sí mismo y de la gloria de este Dios. De sí mismo, por supuesto. Imagínense el tremendo mensaje que envía de vuelta Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús ahí? Va corriendo, agarra un pollino, McQueen, y va a la casa de acá de Betania, ¿o no? No. ¿Qué dice la Biblia? Jesús se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Imagínense a Marta. Imagínense a un santiaguino. Y no voy a seguir más. Pero no, imaginémonos a nosotros que llamemos a un doctor, que le digamos, doctor, mi hijo o mi hermano está enfermo, está muy enfermo, ya. En 2 días más voy. Imagínense, el Godspeed de Jesús. Tremendo, ¿no? Tremendo Jesús. Este ritmo que con The Chosen como que lo hemos podido como ver más, ¿verdad? Este ritmo calmo de Jesús, que comprende los tiempos y que nos deja, pero clarísimo, que nuestros tiempos están lejos de los tiempos de Jesús. ¿Sí o no? No, es que necesito un cambio de trabajo ya. Pero ya. Y Jesús dice, 3 años. ¿Puede ser? Sí, es que necesito esa casa, necesito este proyecto, necesitamos un lugar como Iglesia 1. Y a lo mejor Jesús nos está diciendo otra cosa. Los tiempos de... Imagínense la situación crítica, era realmente grave. ¿Ya? De hecho, de inmediato Jesús sabe, no sé si se lo dicen, o Jesús, porque es Jesús, sabe que Lázaro murió. Y se queda 2 días, y eso no es todo, se queda 2 días ahí donde estaban. Entonces, después Jesús se decidió ir a Betania, después de estos 2 días. Jesús decide ir a Betania, ¿ya? Y los discípulos estaban un poco preocupados, ¿no? Porque Jesús, tú sabes que en Judea intentaron apedrearte, es un poco peligroso. Y Jesús, después de un discurso que les da, les dice que tiene que ir, porque tiene que ir a despertar a su amigo Lázaro, porque había muerto. Ahí Jesús revela, 2 días después de aquello, revela que Lázaro había muerto y van hacia Betania. ¿Ya? Entonces, ahí llegamos al versículo 17. Y vamos a ver qué nos dice, niños. ¿Ya? Este versículo, este sermón, este párrafo. ¿Ya? Tengo 3 cosas que decir. ¿Sí? No sé si las quieren anotar al tiro o de a una. Las voy a mencionar igual. Yo quiero decirles que puedes descansar en el resucitado, como primera cosa. Tú puedes descansar en el resucitado. La segunda cosa es que puedes creer en el resucitado. Y la tercera cosa es que puedes confesar al resucitado. De esas 3 cosas vamos a hablar hoy día. ¿Sí? Puedes descansar en el resucitado, puedes creer en el resucitado y puedes confesar al resucitado. Los versículos 17 al 20. ¿Sí? ¿Qué pasó a su llegada? Versículo 17. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ¿cuántos? 4 días. ¿Ya? 4 días en el sepulcro. ¿Ya? O sea, estuvo 2 días más, ¿cierto? Desde que recibió la noticia, y probablemente se demoró 2 días en llegar a la aldea. Pero ¿saben qué? Jesús ni siquiera estaba dentro del pueblo.
Jesús estaba en las afueras todavía. Jesús no estaba ni en la casa todavía, en este punto. ¿Por qué? Vamos a leer un poco más y vamos a leer un par de pasajes a continuación. Dice, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Muchos judíos habían ido de Jerusalén a Betania, algunos conocidos, a darle el pésame, por supuesto, por la muerte de Lázaro. Pero ¿qué pasó en el 20? Jesús no estaba en Jerusalén. En el 20, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María se quedó en la casa, siendo un poco la característica de cada una. Marta salió a buscar a Jesús y María se quedó en casa. ¿Sí? Ahora, cuando aquí dice el 20, que cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, nuevamente, Jesús no estaba afuera en la casa. Jesús no estaba ni en la plaza de armas de Betania. No, Jesús. Vamos al siguiente. No lo anoté, ya, lo lamento. Juan 11, por supuesto. Obvio que sí. Juan 11, sí. Y después en el 28, ¿sí? En el 28, después de todo lo que pasó, que es lo que vamos a hablar ahora, dicho esto, Marta regresa a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. O sea, ¿qué dice esto? Que Marta salió del pueblo para encontrar a Jesús. Jesús no había corrido ni afuera de Betania, tampoco corrió a la casa, tampoco corrió al sepulcro. Sí, él sabía lo que tenía que hacer porque él es Dios y él conoce los tiempos tuyos, míos, de Lázaro, de Marta, de todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esta primera parte? ¿Sí? Jesús se demoró la vida en llegar donde su querido amigo. Le llegó la noticia de que estaba enfermo y llegó luego de 4 días de su muerte. Y después de leer el 29 y el 30, lo que acabamos de hacer, Jesús aún no había llegado ni siquiera a la aldea. Toda la escena del sermón de hoy, todas estas declaraciones que vamos a estudiar, ocurren en el camino. Imagínense, no sé, la cuesta Zapata, por ahí para adentro, camino a la playa. No es ni en Santiago ni en la playa, es ahí en el caminito. Y ahí Jesús se encuentra con Marta y empiezan a hablar. La marginalidad de Jesús. Estas cosas no ocurrieron en Jerusalén, en la sinagoga, en el templo, en no sé, pues en los lugares importantes. ¿Sí? ¿Somos conscientes de dónde se mueve Jesús? ¿Somos conscientes de lo sencillo de Jesús? A mí me impresiona. Y Marta, ahora ya nos damos cuenta que se pegó el rally de ida y de vuelta, porque le fue a decir después a María, María, te busca Jesús, anda. ¿Sí? Y Jesús nos enseña con cada acción o con cada no acción lo que Él hace. Él nos enseña con todo eso. Jesús le está diciendo a esas hermanas y nos está diciendo a nosotros hoy día, queridos, yo soy la resurrección. No temas, descansa en mí, descansa en mis decretos. Soy soberano, descansa en mí. Eso es lo que yo extraigo de estos primeros versículos y de la actitud de Jesús. ¿Sí? Hoy día vivimos una vida muy loca
Y por la vida loca, la salud mental ha explotado, incluso entre nosotros. Y es posible que una de las razones por eso es que no hemos seguido las pisadas de Jesús nomás. A lo mejor Jesús nos está diciendo algo, cálmate, descansa, ¿sí? De repente y de repente respondemos cosas tan lesas como ya va a estar bien. A lo mejor no va a estar bien, po. ¿Por qué no decirle a alguien, hermano, Cristo resucitó? No, es que estoy muy mal, es que tengo muchos problemas. Sí, lo sé, tienes muchos problemas, pero ¿sabes qué? Cristo resucitó. Y eso es esperanza para ti y para mí. Eso me da esperanza a mí en mis angustias. Y eso era lo que Jesús quería transmitirle a estas hermanas. Marta, no te enfoques ni en un milagro, ni te enfoques en la realidad de la muerte de Lázaro. Enfócate en mí. Entonces, queridos, primer punto, puedes descansar en el resucitado. Puedes descansar en este Jesús. ¿Estás cansado hoy día? ¿Estás cansada? ¿Estás agobiada? ¿Hay aflicción en tu corazón? ¿Hay desesperanza? En este mismo instante llegaste con una carga porque mañana es lunes y tienes que volver a trabajar y sabes que vas a llegar y va a haber un problema. Porque ya está el problema. Bueno, Jesús está diciéndote, descansa en mí. Si hay algo que reparar, si hay que poner la cara, pedir perdón, reparar, arrepentirse, hay que hacerlo, hazlo. Pero descansa en el Señor. El Señor hizo 6 días para afanarse e hizo 1 exclusivamente para descansar en Él. Y probablemente hoy día llegamos varios con olor a ajo, a cebolla, a la benzina, porque hoy día igual hicimos muchas cosas. Y probablemente no le dedicamos al Señor su día. Y el Señor nos está diciendo, oye, yo dejé que Lázaro estuviera 4 días muerto. Y me venía a decir que lo tuyo es urgente. Entonces, hermanos, no quiero minimizar los problemas que tenemos. No, los problemas que tenemos son reales y debemos hacernos cargos de aquello. Pero dejémosle esta carga al resucitado, al único que de verdad puede hacerse cargo de las cosas que nosotros no podemos hacernos cargo. O el único que nos puede aliviar a nosotros cuando metimos la pata y cuando sabemos que mañana en el trabajo podemos tener mala noticia o podemos tener un encontrón. O llegando a la casa quizás. Puede ser. ¿Ya? Segunda verdad. ¿Cuál es la segunda verdad? Muy bien, puedes creer en el resucitado. Y esto para mí fue una batalla de gallos. ¿Han cachado la batalla de gallos, no? Las peleas de gallos, no sé cómo se llaman. No vine preparado para ese tema. No, porque este intercambio entre Jesús y Marta es como eso. Es maravilloso. Del 21 al 26. ¿Sí? Entonces, claro, el 21, Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Entonces, va el primero. Tu hermano resucitará. Bien, Jesús. ¿Qué le dice Marta? Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Bien, mujer estudiosa, buena teología. ¿Qué le dice Jesús?
Yo soy la resurrección y la vida. Y aquí empiezan los lentecitos a ponerse en Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Pero mientras les ponemos los lentecitos a Jesús, también le ponemos los lentecitos a Marta. Porque ¿qué le responde Marta? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Fue una batalla de gallos, pero no una batalla de gallos de dos rivales, no. Fue una batalla de un señor con una discipulota. Maravilloso. Conocemos a Marta, tenemos algunos antecedentes de Marta. Y a la luz de este texto, podemos decir que Marta realmente creyó en el Señor. Realmente creyó en Él. ¿Sí? Y me parece a mí que Marta sacó su enfoque en si Jesús resucitaba o no a su hermanito. Y Marta se enfocó en Él, en Jesús. ¿Sí? Y es hermoso. Entonces, primero, en el versículo 21, cuando le dice, en el versículo 21, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Ya? Algunos dicen que aquí como que Marta reprendió a Jesús. Y no es así. ¿Ya? Sino que es una simple frase de dolor. De dolor extremo. Señor, tengo mucha pena por lo que le pasó a mi hermano. Marta muestra su humanidad triste, dolida, desesperada, afligida. Su hermano había muerto, no es para menos. Tenemos dolores. Hemos tenido pérdidas, ¿no? Hemos tenido pérdidas y el dolor es parte de la vida. El dolor es necesario y es necesario vivirlo. No reprimamos aquello. Si debemos llorar, lloremos. Porque tenemos dolor. Pero ¿qué hace Marta? Marta busca consuelo en el único consuelo posible en un momento como ese. Marta está completamente dolida por la muerte de su hermano. Pero a la vez es completamente una discípula del Señor. ¿Qué dice? Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Hay una lucecita de esperanza, Señor. A lo mejor le había llegado el mensaje que había dicho Jesús, ¿no? ¿Qué había dicho Jesús en el 4? ¿Qué había dicho Jesús en el 4? Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Es una posibilidad que Marta haya recibido esta noticia. Parece que Jesús tiene algo especial para tu hermano. Es posible, no lo sabemos, ¿ya? Pero sí o sí es claro que Marta está comenzando a creer en este personaje que había sido su amigo por harto tiempo. ¿Sí? Por supuesto que el milagro de revivir a alguien no era una costumbre, no era algo de todos los días. ¿Sí? Y también es claro que Marta era humana y que asumía que su hermano había muerto y que no iba a estar más. Por supuesto, cuando se nos muere alguien es terrible, pero sabemos que no va a revivir. Lo sabemos, en esta vida, por supuesto. A la vez Marta tenía este doble sentimiento, ¿no? A la vez Marta se dolía por su pérdida, pero también aguardaba la esperanza de un milagro, tal como lo podemos hacer nosotros, tal como lo hemos experimentado algunos de nosotros. Yo tengo un cercano, muy cercano a mí, que ha intentado ser papá con su esposa, llevan como 10 años casados, y no han podido ser papá. Y ahora hace un mes atrás me llamó, me dijo: Felipe, vamos a ser papás. Qué maravilloso, qué hermoso. Y me llamó hace una semana y me dice: Felipe, murió el bebé, no ocurrió. Entonces me decía, yo estoy en la disyuntiva, ¿qué hago, Felipe? ¿Me aferro a un milagro? Porque algunos me dicen, aférrate a un milagro. ¿Me aferro a un milagro o creo que no va a pasar nunca nada? Yo leí, basado en esto, le dije: ¿sabes qué, hermanito? Aférrate al Señor. Aférrate al Señor y lo que Él tenga para ti. Aférrate al Señor en lo que Él tenga para ti. Y eso sentí cuando vi a Marta. Marta, a lo mejor
este Jesús va a resucitar a mi hermano. A lo mejor no, pero yo quiero creer en Él. Yo quiero creer en el que es capaz de sanar. Y también en el que permite la muerte, porque la muerte es parte de la vida. En Él quiero creer. Es doloroso comprender las pérdidas, pero también es necesario que nos enfoquemos en el Señor, porque el Señor es quien está a cargo de nosotros y está a cargo de todo, y en Él podemos encontrar consuelo, hallar descanso, y podemos, como decimos, podemos creer en Él. ¿Qué pasa en el 23 y 24? De a poco Jesús se da a conocer, ¿cierto? Y ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le responde Jesús? Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. ¿Sí? Maravillosa Marta, estudiosa. Puede ser que haya sido una gran judía, ¿cierto? Que sabía, los judíos creían en la resurrección, por supuesto, tenemos elementos en el Antiguo Testamento, pero también ella era una discípula de Jesús. Y Jesús también había empezado a hablar de sí mismo, ¿cierto? Que iba a resucitar. Por tanto, Marta estaba dando pasos de fe. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús comenzó de a poquito. Jesús en las bodas, intentando pasar desapercibido, para luego empezar con los yo soy, que Él es la puerta. La semana pasada con el buen pastor avanzó bastante, y ahora, en la previa, lanza una bomba: Lázaro resucitará. ¿Sí? Y Marta, claro, en un arranque de teología maravillosa, indica que claro, que lo hará en el final de los tiempos. Y probablemente también alejándose del milagro, ¿no? Del milagro de la resurrección de Lázaro actual. Yo creo que ella está intentando refugiarse en Jesús lo más posible, lo que más pueda. Ha aprendido de su Señor, ¿sí? Y ella puede creer, como le he puesto como título a esta porción, ella puede creer en este resucitado. Y aquí en el 25 y 26 aparece finalmente el quinto yo soy de Jesús. La respuesta de la resurrección, ¿sí? El 24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús, ¿pero cómo? ¿En la resurrección? ¿Cuánto? Porque Jesús le dice, ¿sabes qué, Marta? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Hermoso. Finalmente aquí el quinto yo soy. Jesús dándose a conocer más y más. Esperanza para los que tienen hambre y sed de Él, ¿no? Rechazo para los incrédulos. De hecho, ahí había algunos que se enojaron por lo que había dicho Jesús, por supuesto. Escandalosas palabras que dice este personaje. No puede ser. La resurrección, ¿sí? Anastasi, la resurrección, no simplemente indica que tiene el poder para revivir gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque probablemente había brujos en la época que decían lo mismo, que también decían que revivían personas, sino que Él se hace llamar la resurrección, que tiene poder sobre la resurrección, que puede decidir sobre la resurrección. Y no solo eso, si nuestro Señor es maravilloso, hermanos, sino que es un tipo especial de resurrección, porque es una resurrección que lleva a la vida eterna, porque Él es la resurrección y la vida. Este texto es hermoso, es un paralelismo, el 26, donde hay dos ideas, donde la segunda refuerza la primera, ¿sí? Bueno, el final del 25, y el que cree en mí vivirá, aunque muera, y luego viene un refuerzo, y todo el que vive y cree en mí, ¿qué pasará? No morirá jamás. Doble negación. O sea, vivirá para siempre. ¿Qué es doble negación? ¿Negativo, negativo qué? Vivirá para siempre.
¿Sí? Jesús estaba diciendo que iba a vencer la muerte, a todas las muertes, que estaba a punto de mostrar un pequeño destello de su gloria en unos minutos más. ¿Sí? Pero que se venía algo más maravilloso, único, cósmico. ¿Sí? Y tal cual los anteriores yo soy, Jesús está proclamando el Evangelio. Yo soy la resurrección. Yo soy la buena noticia, está diciendo el Señor. Sí, el buen pastor, también soy yo. Soy la única esperanza para ti, Marta, le está diciendo. La única esperanza para ti ni siquiera es que yo resucite a Lázaro, sino que tu esperanza soy yo. Eso es lo que está diciendo este Jesús. Y este es el Evangelio. Está indicando que a través de Él hay vida eterna, ¿ya? Y que la muerte no tiene poder sobre Él, porque es el Cristo que había de venir. ¿Sí? Él es el Cristo, el ungido. Entonces, tú puedes, amigo, que tú que nos visitas, quizás tú puedes creer en el resucitado, porque en Él hay resurrección y vida eterna. Versículo 27 y último. Puedes confesar al resucitado. La confesión de Marta, ¿sí? No es tan reconocida. Todos conocemos la confesión de Pedro, ¿sí? Juan el Bautista, ¿cierto? Aquí el Cordero de Dios. Pero no reparamos que somos. Bueno, tenemos que darle más crédito a Marta, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Marta? Marta confiesa al Señor. Marta confiesa al Señor. ¿Qué dice Marta? ¿A dónde está el 27? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Tremendo, hermanos. Esta Marta, con su personalidad, ¿se han dado cuenta que Jesús nunca le dice, oye, cálmate, ya basta, para? Podría haberlo hecho, ¿no? Podría hacerlo con nosotros. Pero Jesús lo único que hace es darle verdades, verdad tras verdad, responderle a sus necesidades. Y finalmente lanzar una declaración cósmica, y Marta reconoce, confiesa, sí, tú eres el Cristo. Yo creo que tú eres el Cristo. Marta confesó con su boca que Cristo es el Señor. Y ojo aquí, una perlita. A ver, ¿cómo dice? Yo creo que tú eres el Cristo, ¿ya? En el original es yo he creído con una profundidad y una reflexión mayor, ¿cierto? Es como decirle, Jesús, a lo largo de todo esto que hemos vivido, esa cena que tuvimos con María, ¿sí? Lo que yo he visto que tú has hecho, y todo tu poder, toda tu maravilla, y toda tu calma, y todo tu ser, ahora finalmente confieso, tú eres el Cristo. No fue una declaración así a tontas y a locas. Después de una reflexión, pasado perfecto, yo he creído que tú eres el Cristo. Confesiones, hermanos. Marta finalmente reconoce que lo de Lázaro no era lo más importante aquí. Finalmente Marta saca el foco de Lázaro y pone al Señor. El Señor es el foco. El Señor es el foco. Y se da cuenta también que Jesús está en una misión. Y que está llamando a su pueblo. Y que ella es contada como uno de ellos. ¿Se imaginan en la época ser contado como uno de los seguidores de Jesús? Hermano mío, tú eres de ellos. Tú que has creído en Jesús, eres uno de los colaboradores del Señor en la misión de Él, en la misión del Señor, no en la misión tuya, en la misión de nuestro Señor. Entonces debemos agregar esta confesión de Marta a la de Juan, Andrés que dijo, hemos hallado al Mesías, ¿sí? Felipe, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas.
¿sí? Y Pedro, por supuesto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, ahí hay que agregar la confesión de Marta, yo creo que tú eres el Cristo. Hermano, ¿tú has confesado al Señor? Jovencito, adolescente, llevas años a lo mejor conociendo al Señor, en una familia cristiana, en una iglesia cristiana. ¿Has dado los pasos para de verdad ya decir, sí, yo confieso que Cristo es el Señor? Confesemos al Señor. Confesamos al Señor de repente que si nos dicen, si estamos hablando, no sé, pues del origen del mundo. ¿Ya? ¿Y tú qué pensáis? Bueno, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. ¿Podrías decir eso, no? ¿Podrías confesar al Señor? A veces nos da miedo, ¿no? Confesamos a nuestro Señor. Marta tenía mucho que perder. Además, era mujer en el siglo I, no menor, ¿cierto? Cierto, había harto peso sobre ella. Bien, y para terminar, muy cortito, ¿cómo nos habla el texto hoy día? ¿Cómo nos habla el texto a nosotros? Ya, hemos dicho algunas cosas ya. Lo primero, la resurrección de Jesús, que es real, que es histórica, que es corporal, debe traernos paz. Debe hacernos descansar. No tenemos que conseguir todo lo que el mundo dice que debemos conseguir en este mundo. No debemos vivir una lógica de consumo, hermanos. Vivamos una lógica cristiana, contracultural, siguiendo al Señor, siguiéndolo a Él. Debiera traernos paz. No, pero es que necesito otro trabajo, porque las cuestiones. Detente, ora al Señor. Haz cálculos y ve si es real lo que estás diciendo. Y pídele al Señor que te dé lo que hay en tu corazón. Y si es de verdad de Él, Él te lo dará. No mañana, sino que cuando Él lo determine. O a lo mejor no te lo va a dar, o te va a dar otra cosa, o algo mejor. Varios de aquí lo hemos experimentado, ¿no? Varios de aquí hemos experimentado el descansar en el Señor y recibir de Él lo que necesitamos. Definitivamente puedes descansar en el resucitado, pues Él es la resurrección. Y en vez de decir, ya, pero no estés mal, ya, pero ya va a pasar, no te enojí, puedes decir, Cristo resucitó. Verdaderamente, Cristo resucitó. Gracias, hermana. Definitivamente puedes creer en el resucitado. Puedes hacer tuyas las palabras de Jesús del versículo 25, que yo soy la resurrección. No sé si tú estás escuchando por primera vez esto, querido visitante, o lo has escuchado 1000 veces y no lo has obedecido. No sé si eres parte de nuestra comunidad, pero a lo mejor estás harto de todo esto. A lo mejor vienes obligado por tus padres o por tu cónyuge. Puede ser. Yo te digo que hay buenas noticias para ti. El Señor resucitó realmente, en forma corporal, y esa es nuestra esperanza. Y esa resurrección trae vida eterna. Eterna, eterna, para siempre. ¿Sí? Jesús te invita hoy a creer en Él, a depositar tu fe en Él. No esperen más. No esperen más. Quizás estás viviendo una vida de mentiras, llena de máscaras, de apariencias. Bueno, querida, déjame decirte que esas máscaras y esas mentiras pueden ser quitadas por el único que te ve como realmente eres. Si tú vives con máscaras, hay alguien a quien no puede engañar. El único que puede ver a través de esa careta. Y ese es el Señor. Y si nunca te has sentido amado, amada, si sientes que has vivido una vida humillante, de abandono,
puede sacudir al resucitado. Así como Marta recorrió la vida para llegar a Jesús. Ella se sentía abandonada, se sentía afligida. Y recibió algo mejor que lo que ella andaba buscando. ¿Sí? Y como hemos dicho aquí, creer en el resucitado vale la pena. Vale la pena, queridos. Y finalmente, definitivamente puedes confesar al resucitado, tal como lo hacían los cristianos de la Europa del Este, tal como lo siguen haciendo nuestros hermanos perseguidos. ¿Cuánto desearían ellos gritar que Cristo es el Señor? ¿Tú confiesas a Jesús en tu vida, querido? Si estás en una conversación, confiesas que no, yo creo en Jesús. Pero el Jesús histórico, el Jesús de la fe, el Cristo de la fe, el Jesús de la Biblia. El hijo de María y de José el carpintero, que a la vez es el Señor del universo. Y resucitó, fíjate tú, es una verdad histórica. ¿Sí? ¿Le has dicho a tus otros hermanos que Cristo es el Señor y que Él es la resurrección? ¿Sí? ¿Por qué no le dices ahora a tu hermano, al que está a tu lado, dile, Cristo ha resucitado? Dile. ¿Lo creen? Marta también lo creyó. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos da esperanza, Señor. Nos da esperanza. Lo hemos hecho tan mal, Padre. Nuestras lógicas están tan lejos de tus lógicas. Y nuestra vida la vivimos tanto a nuestro gusto, satisfaciendo nuestros placeres, Padre, sabiendo que tus placeres son mejores, son mayores y tienen más gozo. Enséñanos a vivir como tú, enséñanos a vivir como el Nazareno, Padre. Enséñanos a seguir tus pisadas y enséñanos a creer en el resucitado. Gracias por todo esto, Padre. En el nombre de Jesús, amén.